Hola a todos, hoy hablamos sobre un movimiento literario de España, la Ilustración. Esta era fue caracterizado como la luz que iluminó al mundo, liberándolo de la oscuridad de la era anterior. Como sabíamos, después de la muerte del rey que no tuvo hijos, estalló la guerra de sucesión que significó el fin de la Casa de Austria y también subrayó el inicio de una nueva dinastía, los Borbón. Aunque en modificación de dinastía no causa grandes transformaciones en el sistema de gobierno, se aumentó la división entre el rey y el pueblo, que se resume con la máxima: todo para el pueblo, pero sin pueblo. No era una coincidencia que la brecha entre el rey y el pueblo hubiera aumentado, había razones subjetivas y objetivas detrás de ello. En primer lugar, la muerte sin descendientes del rey, además de las interferencias de los países extranjeros, condujeron directamente a la guerra. Poco a poco, esto hizo que el pueblo español se sintió traicionado y resentido, y también perdió la fe en la dinastía actual. La siguiente razón son el costo de la guerra y la corrupción. La prolongada y costosa guerra de sucesión que provocó el aumento de impuestos y la recesión económica, junto con la corrupción generalizada en el corte, puso al pueblo sin tierra, explotado y sin beneficiarse de la riqueza del país. Finalmente, la desigualdad social llegó a su clímax. La opulencia llenó de prosperidad y en contraste con el agobio fiscal y la pobreza del pueblo, sumado a la falta de voz del pueblo en el gobierno, intensificaron la tensión entre la corte y el pueblo. En intento de controlar la crisis y los pensamientos ilustrados aceleró el proceso de búsqueda de nuevas colonias y la expansión de territorio, primero en la península y luego en el exterior y América. Apareció un nuevo concepto económico en que los precios de las materias primas estaban fuertemente influenciados por la ley de oferta y la demanda. La burguesía iba ocupando poco a poco una alta posición en la sociedad con el auge del comercio. El siglo de las luces presenció un auge de comercio en España, especialmente en el comercio marítimo con las colonias en América. Junto a esto, España en este periodo experimentó un florecimiento de industrial como la minería, la textil y la construcción naval. La burguesía tuvo cada vez más acceso a una mejor educación, lo que les permitió mejorar sus conocimientos y habilidades de gestión. Al mismo tiempo, fueron ellos quienes crearon las condiciones favorables y sólidas para que escritores, poetas, pintores y otros artistas tuvieran la oportunidad de desarrollar la cultura de la Ilustración en España. Las razones anteriores condujeron al nacimiento de la Ilustración. Podemos entender que la Ilustración fue un movimiento literario y filosófico europeo que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, especialmente en Europa y América. A diferencia de la época oscura del barroco, marcada por guerras, plagas y crisis económica, donde las personas solo podían encontrar paz y salvación en la religión, la Ilustración se basó en la razón, la búsqueda de la felicidad y la percepción, defendiendo la libertad, el progreso humano, la tolerancia, la caridad, el gobierno constitucional y la separación de la Iglesia y el Estado. A continuación, queremos revisar los logros destacados durante la Ilustración en muchos aspectos. Antes de sumergirnos en el mundo que es impulsado por la lógica, nos gustaría citar un dicho de uno de los más renombrados filósofos y matemáticos del mundo, Pitágoras. Según él, la luz es el resultado inevitable de la oscuridad y a la inversa. Después de un milenio restringido por las cadenas de las dogmas, esta vez los seres humanos pavimentaron un nuevo camino en el que siguieron las luces. Primero, echamos un vistazo a la educación, que es la fundación a la hora de medir el desarrollo de cualquier país. La Ilustración fue un periodo marcado por las investigaciones científicas en el cual los intelectuales, o sea los expertos académicos durante ese tiempo, tenían fuerte influencia política. Además, una ocurrencia muy común por aquel entonces eran las reuniones entre los intelectuales en las que discutían los fenómenos sociopolíticos. Por ejemplo, en estado social entre las burguesías y la aristocracia, ya que la primera había ganado acceso a lo que no pudo antes, como la educación, las privilegios, o también se llevaban a cabo las discusiones en relación con el distanciamiento entre el rey y el pueblo. Fundaron muchos institutos de ciencias y escuelas especiales con el objetivo de reducir la enorme tasa de analfabetismo en la sociedad.
Algunos nombres renombrados que quizás hayáis sabido, como la Real Academia Española, encargada de proteger la pureza del idioma, la Biblioteca Nacional o las sociedades económicas del amigo de país, que enseñaban las asignaturas de ciencias naturales y tecnología. Con la desaparición de la discrepancia económica entre dos clases, la burguesía y la aristocracia, acompañado con un nuevo modo de pensar basado en la razón y el pensamiento lógico en una era en la que el conflicto social era cada vez peor. Estas ideas libertarias dieron a luz los tres principios que fueron la inspiración por los movimientos ideológicos posteriores y también la Revolución Francesa en 1789. Eran libertad, igualdad y fraternidad. Según estos tres principios, la libertad expresaba el derecho de vivir sin opresión y restricciones injustas de las figuras autorizadas y de la religión contemporánea. Luego, la igualdad implicaba que todas individuales de la sociedad serían iguales ante de la ley. Finalmente, la fraternidad significaba una actitud amistosa a los demás a pesar de los estereotipos ya existirían anteriormente. A continuación, vamos a presentar el estilo literario de la Ilustración. Durante esta época en España, los estilos literarios indican un periodo de cambio intelectual y cultural que promovió la razón, la ciencia y el progreso. Sobre la razón, la Ilustración se priorizó el uso de la lógica para explorar el mundo y tomar decisiones. Sobre la ciencia, se enfatizó la ciencia como la mejor manera de adquirir conocimientos y formar teorías basadas en evidencia. Sobre el progreso, este periodo propugnó la creencia en la mejora de la humanidad en el conocimiento, buscando una sociedad más justa, igualitaria y libre. En primer lugar, en esta época se manifestaba un claro desprecio por el estilo barroco, que anterior entendía a una variedad de emociones, pero el neoclasicismo favorecía una estética más racional en la que la emoción se expresaba de manera moderada y controlada. Asimismo, la literatura neoclásica se caracterizaba por la búsqueda del equilibrio entre la razón y la emoción. Los escritores neoclásicos optaron por un enfoque más sobrio y directo, también buscaron claridad y sencillez en su expresión literaria. La creciente tendencia a utilizar estructuras más ordenadas y equilibradas acorde con ideales clásicos. En segundo lugar, la literatura neoclásica se volvió especial porque los temas que mencionó son universales y adelantados a tiempo. Los escritores de esta época a menudo se centraron por explorar la moralidad y los dilemas humanos, abogaron por reformas basadas en principios racionales y humanos. Finalmente, el estilo neoclásico fomentaba una actitud didáctica y moralista en la literatura. Los literatos de este periodo creían que debía tener un propósito educativo. Además, daba enseñanzas y lecciones morales a los lectores con el fin de mejorar la sociedad. Ahora presentamos los principales géneros literarios de la Ilustración española. La literatura de la Ilustración tiene tres géneros principales: ensayo, teatro y narrativa. Durante el siglo de las luces, el ensayo fue el género principal debido a su capacidad para expresar de manera clara y reflexiva ideas ilustrativas utilizadas para discutir temas como la naturaleza humana, las costumbres sociales y las necesidades de cambio. A través de la presentación de ideas, cada autor defendió su punto de vista, contribuyendo a la difusión de los principios de la Ilustración. En cuanto al género teatral, a pesar de las altas tasas de analfabetismo, el teatro mantuvo su papel como forma de entretenimiento y transmisor de ideas entre las élites sociales y la creciente clase media. Aunque distaba mucho de ser popular entre el público en general, el teatro ilustrado se caracterizó por su finalidad didáctica, sirviendo como vehículo de propaganda de ideas de reforma social. Además, siguió las reglas clásicas de lugar, tiempo y acción con un lenguaje claro y accesible a las clases adineradas. Durante el siglo XVIII, la narrativa se hizo muy popular como medio de crítica de costumbres y comportamientos con fines educativos o morales, con alegoría, crítica social y moral a través de los animales personificados. Un factor importante que crea las características que nos ayudan a identificar la literatura de la Ilustración son los escritores típicos de este periodo.
Entonces podemos mencionar algunos de ellos cuyas obras se consideran estilos típicos de esa época. Antes de nada, el más destacado es el escritor Leandro Fernández de Moratín. A través de su obra El sí de las niñas, utilizó un estilo que reflejaba las inquietudes de la Ilustración, criticaba la sociedad, la realidad de la vida cotidiana. A continuación, en la novela Espítola, Las cartas marruecas, José Caranzo adoptó un estilo de redacción de cartas que reflejaba la influencia de la Ilustración y un interés por explorar cuestiones sociales a través del contraste entre España y Marruecos. Igualmente, este estilo literario tiene una diferencia significativa con el periodo barroco. Tiende a ser más directo, centrándose en el estado de la sociedad y transmitiendo ideas de forma clara y concisa en contraste con las características. Cuando hablamos de autores famosos del periodo de la Ilustración, también debemos mencionar sus obras típicas. El primero es El sí de las niñas, una comedia teatral de Leandro Fernández de Moratín en prosa dividida en 3 actos que llegó a ser prohibida por la Inquisición. La obra habla de Doña Francisca, muchacha de 16 años, cuando empieza la obra de un convento. Está prometida en matrimonio con Don Diego, de 59 años, por deseo de su madre, Doña Irene. La prometida, en realidad, está enamorada del soldado Don Carlos. Rita, criada de Francisca, los ayuda para que puedan estar juntos y Don Carlos anule el casamiento de Francisca y Don Diego, a que la joven se siente obligada por obedecer a su reverenda madre. Al final de esta gran obra, Doña Francisca y Don Carlos pudieron estar juntos y se solucionaron todos los problemas. El siguiente es Las cartas marruecas. Conforman una novela epístola del escritor y militar español José Carazo, publicada en 1799 de forma póstuma. Reúne un conjunto de 90 cartas de predominante tono ensayístico que narran la historia de Kasser, un joven marroquí que, habiendo viajado por toda Europa, llega a España en la comitiva de un embajador de Marruecos y aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país, viajando por parte de él y comparándolo con otros países europeos. Nuestra presentación ya ha terminado. Gracias por su atención.